Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde en este día. Dios bendiga a tu audiencia hermosa, preciosa, Excelencia Cristiana Televisión. Estos hombres, estas mujeres que están día a día ahí pegados, viendo y escuchando Excelencia Cristiana. De verdad es un placer para nosotros de dirigirnos día a día hacia ustedes, esperando que estén bien en su casita y que todo lo que emprenda le vaya bien según sea la voluntad del Señor. Está contigo tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemos. Estoy con el amado, con el queridísimo pastor, el hombre de la sabiduría. De verdad que nos gozamos y usted también en su casita se goza. Vamos a dejar que el pastor se esté presentando. Dios bendiga, gracias por su anuencia, por estar ahí. Dios te bendiga, Yesenia. Amén. Para mí es un placer estar aquí contigo. Acuérdate que la sabiduría viene de Dios. Así es. Y Jesús era la sabiduría hecha hombre. Así es. Así como dice Proverbios capítulo 8, Eclesiastés capítulo 8, que personifica la sabiduría. Entonces, no es Proverbio capítulo 8. Proverbio. Personifica la sabiduría diciendo que la sabiduría se hizo hombre. Y ese hombre es Jesucristo. Amén. Nosotros somos siervos de Dios que estamos aquí tratando de agradar a Dios y de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y sobre todo que usted sea bendecido allá en su casa, donde quiera que se encuentre, a través del medio que sea que no esté viendo. De verdad que para nosotros es un gran placer estar aquí en el día de hoy. Así es. Es un privilegio, pastor, de verdad. Siempre lo digo a los seguidores. Yo le digo siempre que es un privilegio de nosotros poder hablar del amor y la grandeza del Señor. Es un privilegio que Dios le ha dado a todo el mundo, pero no todo el mundo ha querido recibirlo. Por nosotros que hemos abierto la puerta de nuestro corazón y hemos dejado a Cristo entrar, Cristo hace maravilla en la vida del hombre. Por eso siempre insto y le digo a las personas que no conocen de Dios, busquen del Señor. Los tiempos tan malos, los tiempos tan peligrosos, pero cada día entendemos y sabemos que Cristo viene por su pueblo. Y si usted todavía no es parte de este pueblo, no es parte de esta familia, entra, que hay recompensa buena. Y no te estoy hablando de dinero, de cosas que perecen, te estoy hablando de algo que es por los siglos de los siglos, porque la única cosa que permanece es lo que da el Señor. Amén. Así que sin más preámbulo, vamos a dejar que el pastor... Bueno, vamos a introducir lo que vamos a tratar en el día de hoy. Queremos leer un texto bíblico. La gente siempre a veces dice, pero ¿dónde está el texto bíblico? Y muchos hermanos a veces no entienden. Yo entiendo que a veces no entienden que estos asuntos televisivos o a través de este audiovisual de YouTube, pues no es igual que un estudio bíblico como normalmente lo hacemos en las iglesias. Sí. Aunque muchas veces uno trae muchos textos bíblicos, pero a veces se torna un poquito, no voy a decir aburrido, pero sí no tan fluido como debería a veces ser para que la gente pueda recibir cierto conocimiento, cierta enseñanza. Y vamos a leer un texto y así complacemos también a los hermanos que siempre piden un texto bíblico. Hechos capítulo 9, verso 15. Bueno, una parte del texto vamos a leer. Dice que el Señor le dijo, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aleluya. Queremos hablar de ser instrumento de Dios. Y qué es un instrumento y cómo Dios pues utiliza sus instrumentos. Porque nosotros tenemos unas ideas sobre lo que es ser instrumento de Dios y la mayoría de las personas entienden que si soy instrumento de Dios significa que Dios me usa con poder y gloria. Pero muy pocas personas lo enfocan de que voy a padecer, de que voy a sufrir, de que me van a perseguir, de que me van a maltratar. ¿Y cómo así? Lo que pasa es que cuando se habla de instrumento, lo que mucha gente no sabe es que los instrumentos, antes de utilizarlo, hay que hacerlo. Así es. Antes de usted tener un instrumento listo, sea musical o sea algo de utensilio de la casa, lo que sea. La Biblia habla del alfarero, por ejemplo. Y lleva un proceso y claro, fuerte. Claro, y la Biblia pone el ejemplo del alfarero.
en cuanto a lo que Dios hace con nosotros, que Así nos es. destruye, nos desbarata y vuelve a hacernos de Vuelve nuevo. a Eso es hacer nuevo. restauración, eso es hacer una transformación y es lo que Dios hace con nosotros. La Biblia establece que nosotros somos una obra en construcción. Hay gente que no lo entiende así. Hay personas que piensan que ya están Que acabados están acabados. y que no necesitan que nadie le diga nada, que ya Dios hizo todo lo que iba a hacer con ellos. Gran error. Sin embargo, la Biblia enseña que nosotros no estamos terminados todavía. La Biblia, hasta donde yo la entiendo, me muestra que el hombre es una obra en construcción. De ahí que habla, por ejemplo, de los ministerios que son para edificar o edificación del cuerpo de Así Cristo, es. porque algo cuando se está edificando es que se está construyendo. Entonces, ¿cómo se construye esta vida espiritual para vivir en esa vida eterna? A través de lo que Dios hace, a través de los ministerios, a través de la iglesia. Y ese proceso de tiempo que estamos aquí, que no nos vamos desde que aceptamos a Cristo, sino que pasamos un tiempo a veces largo para algunos, de acuerdo al tiempo de vida que Dios le da. Así es. Pero eso tiene que ver con un proceso de santificación y de una vida espiritual que se da aquí en este plano terrestre. Porque antes de conocer a Cristo, nosotros vivimos sin ley, vivimos como nos parece. Sí, como nos parece. Entonces, como obra en construcción, nosotros somos un instrumento, pero como les decía, los instrumentos se hacen, se crean primero. Así es. No es que el instrumento usted lo encontró hecho. Tiene que hacer el instrumento y luego lo puede tocar. Si es un instrumento de música, por ejemplo, luego lo puede utilizar. Si es un instrumento, un utensilio de la casa, de la cocina, entonces lo puede utilizar de acuerdo a lo que el instrumento sea o para lo que sea. Porque también todos los instrumentos no son iguales. No. De ahí que la Biblia habla de que hay vasos de honra, vasos de deshonra, y que por lo tanto hay algo que puede servir y otra cosa que puede ser para enaltecer o para engrandecer a Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de un instrumento escogido, vamos a enfocar eso. Vamos a ver, como decía en el ejemplo del alfarero, incluso el barro hay que pasarlo hasta por el fuego. Sí. Pero muchas veces, como decía, hay gente que no enfocan ser un instrumento en la parte del sufrimiento, del dolor, de las calamidades o de las tribulaciones. Solamente lo enfocan desde el punto de vista de que Dios me usa con poder. Eso es un instrumento de Dios. Eso es así. Entonces vamos a ver esos puntos. Sí, y es muy bueno hablar de eso y dar esos detalles de lo que es un instrumento, porque cada cosa que nosotros utilizamos tiene un proceso. Todo. Oye, hasta esta botella que tenemos el agua para llegar a ser una botella, porque se puede utilizar, tuvo que tener un proceso. Y el pastor hablaba de cuando el Señor mandó a Jeremías a la casa del alfarero. Mandó a Jeremías para que Jeremías viera y para que Jeremías también escuchara palabra de Dios. Y vemos cómo dice la misma palabra, que se echó a perder una vasija en la mano del alfarero. ¿Y qué hizo? La desbarató. Cuando la desbarata, vuelve y la hace según a él le parecía. Pero el pastor decía algo, y yo recargo esto, que nosotros sí hablamos de instrumentos porque vemos el instrumento muy bonito, pero no sabemos el proceso que pasó ese instrumento para llegar a ser lo que es. Entonces, cuando Dios nos habla, quiero que tú seas un instrumento, en lo primero que pensamos en eso, pastor, wow, yo voy a ser usada por Dios, me va a llevar a las naciones, yo voy a ver los paralíticos levantarse, pero no entendemos que para llegar a ver todas esas maravillas de Dios, vamos a pasar por un proceso, porque así pasó con Pablo. El Señor dijo, no, yo te escogí como instrumento, pero vas a tener que padecer. Y nadie quiere padecer, nadie quiere eso. Yo digo, la gente quiere toda la cosa viento en popa. Oye, tiene que irme bien, porque así es que tenemos la mente humana es así. Eso es así. Y como decía, lo primero es que el instrumento hay que forjarlo, hay que hacerlo. Y luego entonces es que ese instrumento se utiliza y puede ser de beneficio para aquello para lo cual se hizo. Así es. Hay algo importante y es que siempre hay un propósito. O sea, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Así es. O sea, a veces hay personas, por ejemplo, que Dios lo usa como evangelistas. Vamos a poner un ejemplo. Son muy buenos evangelistas, pero quieren ser maestros. No se conforman. Pero ese no es el instrumento. El instrumento que Dios escogió es para evangelistas. Es para evangelistas. O sea, donde usted va a tocar bien armonioso la nota musical, si es un instrumento musical, es ahí. Es ahí. Entonces, donde usted va a ser de honra y de bendición, es ahí. Así es. Entonces, muchas veces pasa mucho en el pueblo evangélico que hay personas que Dios lo llamó para un ministerio y son instrumentos escogidos por Dios para ese trabajo. En el caso del apóstol Pablo, Dios lo dice ahí. O sea, yo te escogí como instrumento. Y luego de todo eso que dice que va a padecer, también dice ¿para qué? Para que sea apóstol a los gentiles. Mucha gente no querían aceptar a Pablo como apóstol. No.
porque Dios lo escogió como apóstol. No fue que Jesús lo escogió, no fue que fulano, no, fue Dios que lo escogió. Cuando Dios escoge a Pablo como apóstol, no necesariamente tenía que andar caminando con Jesús. No. Entonces hay quienes dicen, no, porque los apóstoles son los que caminaban con Jesús. Después que murió el último apóstol, ya no hay más apóstoles. Incluso hay gente que dice que el apostolado ya no existe. Bueno, sí, yo lo he escuchado. Eso es su problema de interpretación. Ahora la Biblia dice que el apostolado es un ministerio para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, mientras el cuerpo de Cristo esté aquí, está siendo edificado. Así es. O sea, si usted cree que ya usted es como le decía al principio, es un instrumento terminado, gloria a Dios por usted. Ahora, la Biblia enseña que el hombre está en construcción. Sí. El hombre tiene 3 fases de construcción. El hombre primero es carne, luego espíritu, y luego pasa a una vida celestial en el alma, en la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Son las 3 fases de la creación del hombre. El hombre no está terminado. Si hubiese estado terminado, estuviera en el cielo con Dios cerrado. Así es. Entonces, eso tenemos que entenderlo. Que estamos en el camino de salvación, claro, pues estamos en un viaje. Porque hay gente que malinterpreta lo que uno dice. Estamos en un viaje, eso es lo que la Biblia dice, transitando. Y como mientras transitamos, somos utilizados como instrumento por Dios para que otros también puedan ir a ese lugar donde nosotros vamos. Ya en el caso de los que hemos aceptado a Cristo, estamos seguros en el viaje. Por lo menos hasta este momento. Así es. Si no cambiamos de aquí a ahorita. O sea, si Cristo viene ahora, yo estoy seguro plenamente que nos vamos con Él. Ahora, mañana no sé, pasado, pero ahora mismo sí. Entonces, estamos transitando. Estamos en ese proceso. Ahora, hay otros que todavía no han aceptado a Cristo. Entonces, ¿quién es que va a llevar a esa persona a este viaje? A que puedan comprar ese boleto y ir con nosotros en este viaje. Somos los que ya conocemos la palabra, Amén. Conocemos la verdad. ¿Y cómo lo hacemos? Siendo instrumentos útiles. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios ha puesto este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? Para que la grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque eso es otra cosa. Hay personas que piensan que son ellos, que le decía, hay gente que no aceptan sus dones o su ministerio y quieren hacer otras cosas, porque creen que son ellos que hacen las cosas. Así es. Aparte de que el instrumento es forjado y creado antes de tocarse, el instrumento no es lo que quiera hacer. Es lo que el que lo hace, el alfarero, el artesano, hizo con él. Primero, tiene que padecer todo el proceso de creación. Segundo, tiene que saber que el que lo hizo es que sabe qué es lo que él va a hacer. Si va a ser un vaso, si va a ser una copa, si va a ser una guitarra, si va a ser una tambora. Es el que lo está creando. Y segundo, usted va a ser útil cuando se utilice correctamente como instrumento. Así es. Y tercero, lo que usted es no es porque usted quiso. Por eso es que la grandeza del poder y la excelencia es de Dios y no de nosotros. Porque el que depositó los dones, los talentos, las capacidades en nosotros es el Espíritu de Dios. O sea, usted no es lo que usted quiere hacer en Dios. Escuche bien. Eso se enseña en motivación. Y hay gente motivando y predicando motivación. Y eso es muy bueno. La superación personal es excelente. A mí me encanta. Que la gente se supere, que la gente tenga éxito, que la gente tenga una autoestima alta para hacer las cosas. Eso es bellísimo. Pero en el caso de Dios, eso no depende de que nosotros tengamos la autoestima alta, de que nosotros tengamos talento, capacidad, de que superemos muchísimas cosas. Es que si Dios dijo que usted va a ser tambora, a usted le van a dar. Y muy duro. El profeta Jeremías, el profeta Llorón le decía, le daban su galleta, hermana. Sí. Le daban sus pecosones, como uno dice en buen dominicano, sus trompones, su bofetada. Como no ve tanta gente en tantos países, su bofetada. Sí. Entonces, como le daban su bofetada, sus pecosones, sus trompones, el padecimiento era doble, persecuciones y presos. Sí. Entonces, ¿qué instrumento era ese? Un instrumento de honra. Sí. ¿Sí? Un profeta de Dios, escogido antes del vientre de su madre. Así es. Escuche bien, predestinado para ese ministerio, pero padecía y sufría. Entonces hay personas que entienden que en el ministerio no se sufre y son instrumentos que no saben quién lo hizo, ni cómo lo hizo, ni para qué lo hizo. Así es, la realidad. Entonces el mismo Jesús hablando dice, en el mundo tendréis aflicciones. Confía, yo he vencido, ustedes también venceréis. No dice que no habrá aflicciones. Hay gente por ahí vendiendo un evangelio de prosperidad y un evangelio de muñequito, un evangelio de fantasía, un evangelio de muchas rosas y de muchas maravillas. Y no venden el evangelio que la Biblia establece donde nosotros padecemos por Cristo. El evangelio donde se sufre, en el evangelio se sufre. Que hay rosa, pero la rosa trae espina. En el evangelio se goza, sí, pero también hay sufrimiento, hay persecuciones. Sí, claro. En el evangelio también hay escasez. Sí. Pablo decía, sé vivir en abundancia y también hay escasez. También escasez. He aprendido a gozarme cualquiera que sea mi circunstancia. Sí. Un apóstol a veces pasó hambre, a veces estaba descalzo,
Y él lo decía, en desnudez a veces, falta de sustento, sí, que tenía que irse a trabajar para después irse a predicar, hacer tienda de campaña para tener 2 pesos para comer. Sí, el apóstol. Esto es así, el apóstol Pablo. Pero hay gente que no entiende eso. Hay gente que cree que ya vino el evangelio y todo tiene que ser un paraíso. No es así. El que le dijo eso lo engañó o lo está engañando todavía. Ven, entra para que veas. Entonces, cuando hablamos de ser un instrumento de Dios, los instrumentos de Dios son forjados por Dios. Y son forjados porque en esa preparación, en esa creación de ese instrumento, es que se va arraigando a la fe, al espíritu y al propósito. Mientras más se va solidificando esa herramienta, ese vaso, ese utensilio que el alfarero está haciendo, pues más va a poder cumplir con su propósito. Amén. Y cuando pasa por el fuego es una purificación. Aparte de endurecer el barro, también se purificaba, así como dice que nosotros somos como el oro que pasa por el grisol. Es un fuego para purificación y sacar las impurezas. Así es. Entonces, ¿cómo sacan las impurezas de nosotros? ¿Cómo nosotros nos fortalecemos? Es en el proceso donde Dios nos está creando. Y por eso hablaba de que el hombre es una obra en construcción. Así es. Es una realidad. Nosotros somos obras en construcción. Sabemos que para iniciar una construcción, usted va a hacer una casa. Primeramente, usted limpia el terreno. Hay lugares que rellenan el terreno, luego le tiran la zapata, pero que una obra no se levanta de la noche a la mañana. Todo tiene un tiempo, tiene un proceso. Y así somos nosotros en el evangelio. Dios nos toma como instrumento, pero somos un instrumento que Dios va a empezar a hacer, va a empezar, como decía el pastor, que va a pasar por el fuego, muchas veces hasta lija, muchas veces no hay que pasar el lija, porque muchas veces quedan algunos grumos, algunas tutumas, tiene que pasar el lija para ir aplanando, para ir arreglando, y todo eso duele. Y lo bueno del caso, pastor, que el alfarero, cuando termina de hacer ese barro y chequea, dice, no, pero este barro como que quedó con algo como un poco mal, un poco deformado. Viene y la desbarata ese barro y vuelve y la hace de nuevo. Y muchas veces nosotros, aunque Dios nos haya tomado como instrumento, muchas veces vamos a ser desbaratados y tiene Dios que volver otra vez a formarnos. Bendito sea el Señor. Y la gente no quiere entender eso. Yo he escuchado gente decir, no, porque a mí Dios me tomó como instrumento, porque Dios dijo que va a hacer esto, va a hacer aquello. Yo no te digo que no. Porque que Dios hace, Dios nos llama y hace maravilla. Yo dije una palabra una vez predicando y yo decía que el único que saca perla de los basureros se llama Dios. Nosotros, que éramos nosotros, nada. ¿Dónde estábamos? Muchos quizás no anduvieron en el mundo haciendo cosas malas, pero hay muchos que eran borrachos, prostitutas, que hacían cuantas cosas que no eran del agrado de Dios, porque estaban separados, estaban divorciados de Dios. Pero ¿qué hizo Dios? De ese basurero, de ese fango, nos saca y nos limpia y hace algo hermoso en nosotros. Entonces nos toma como instrumento, pero ese instrumento, por lo menos Jeremías, para mí Jeremías fue una tambora. Sí, para mí sí. Jeremías parece que mientras le iban poniendo los cueros, iban poniéndole la cosa, le daban muchos golpes para afinarlo, para esto, para aquello. Porque Jeremías fue un hombre que fue utilizado por Dios, pero fue un hombre que fue bien sufrido. Y fue tan sufrido que a él lo metieron hasta en una cisterna y lo que le daban era pan y agua. Pero ahora nadie quiere padecer, pastor. Amén, así es. Es así, o sea, cuando nosotros hablamos de instrumentos, mira, yo hablaba de primero, el que crea el instrumento va a hacer con nosotros lo que él quiera hacer. Claro, así es. Y mientras está haciendo eso que quiere hacer, eso duele muchas veces porque hay un proceso de creación. Y en los procesos de creación son dolorosos. Así es. Para todos, para el que lo crea como para el que recibe los martillazos, recibe los golpes. O sea, hay muchas cosas que la gente ignora. O sea, un instrumento se hace de muchas formas. Y el artesano muchas veces tiene que utilizar un martillo, un cincel, tiene que darle golpe para forjarlo, para darle la forma necesaria. No solamente eso que vemos que hablamos de pasar por el fuego y de endurecerlo, ponerlo al sol en caso del cuero de la tambora. O sea, hay muchas formas de hacer los instrumentos porque son diferentes tipos de instrumentos. Así es. Entonces, de acuerdo al instrumento que usted es en la mano de Dios, así recibirá los golpes. Así será formado, así pasará por el fuego o será endurecido. O sea,
fortalecido, pero todo eso es con un propósito de afinación, de embellecimiento y Así es. determinación. Así Porque es. cuando usted ve el barro, simplemente por poner un ejemplo, usted lo que está viendo es lodo. El lodo. Ahora, cuando el artista agarra el barro y lo pone en la rueda y empieza a darle forma, usted todavía no está viendo nada, pero usted dice, wow, está haciendo algo el Está hombre. haciendo algo. Entonces, por eso la gente ve el cristiano y dice, mira, Dios cambia, porque lo ve diferente. Sí. Ahora, cuando la gente ve no solamente el cambio, sino que ve también cómo Dios te usa, Dios. entonces dice, espérate, hay poder de Hay Dios ahí. poder. Entonces, el instrumento, después que pasa por todos esos procesos, entonces viene el que lo toca, porque aquí hay un secreto. Hay gente que cree que ellos se tocan ellos mismos. Usted nunca ve una guitarra sacando una cuerda y tocándose. No, Ni una tambora agarrando el palito y dándose. nunca jamás. Siempre es otro el que toca el instrumento. En el caso de los instrumentos musicales, pero también en el caso de los utensilios, para poner un vaso Sí, o lo sí, que sí, sea, sí. es otro el que lo usa. Entonces, nosotros no tenemos ministerio ni tenemos el poder de Dios en nosotros para nosotros servirnos, sino es para servir a otros. A otros. Y eso es lo que Jesús decía, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Como instrumento de Dios, Jesús vino para bendecir y salvar a la humanidad. Entonces nosotros estamos escogidos por Dios para ser instrumentos de honra. Y por eso es que nosotros tenemos que guardarnos en la santidad y vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Pero una vez que Dios nos tomó y nos apartó para que seamos instrumentos escogidos, como el caso del apóstol Pablo, vamos a padecer. Vamos a pasar por procesos de sufrimiento, de dolor. Ahora, cuando dejemos que sea Él que nos toque, entonces vamos a ver el poder y la gloria de Dios en ese toque. Aleluya, así es. Eso es lo que pasaba, por ejemplo, con un David cuando tocaba el arpa. Sí. No era el arpa que se tocaba solo, era un hombre lleno del Espíritu de Lleno del Dios. Espíritu, Acuérdense así es. que David fue lleno del Espíritu de Dios. No era cualquier hombre que estaba tocando el arpa, no era cualquier artista que fue a una escuela de música. Era un hombre lleno del Espíritu de Dios, donde Wow. había un propósito. Pero ¿qué sucedía cuando tocaba donde Saúl endemoniado? Oh, los demonios tenían Los demonios corrían. corrían. Entonces, cuando un instrumento de Dios es escogido por Dios, si usted se deja tocar por Dios y es Dios quien lo toca, y usted sabe que no es usted mismo que lleva la dirección como instrumento, ni que si usted es una tambora va a tocar como piano o como guitarra, sino que como tambora aunque le duela, entonces usted va a ver la gloria de Dios. Así es. Y eso es lo que pasaba con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el apóstol más vituperado de la Biblia. La gente blasfema muchísimo sobre el apóstol Pablo. Sí. Hay gente diciendo que Pablo era machista, que Pablo era, qué sé yo, qué cosa. O sea, muchísimas cosas. Que Pablo hablaba como hombre. Yo me enamoro de Pablo cada vez que hablo de él. Que parte de la escritura de Pablo no son inspiradas, porque Pablo decía, yo lo digo como hombre. O sea, la gente se ha inventado muchísimas cosas con el apóstol Pablo, que no era apóstol, que, oiga, una serie de cosas. Sí, sí. Pero no Yo he quiere. escuchado ¿Sabe cosas. por qué? Porque la música del instrumento que era Pablo, muchos no la quieren escuchar. No. Cuando Pablo habla del orden de Dios, el orden la gente no lo quiere asumir. Cuando Pablo reprende a los que no están correctamente, hay mucha gente que no quiere ser reprendido. Así es. Entonces, cuando usted va a las cartas del apóstol Pablo, que tenían un contexto de acuerdo al tiempo y al propósito, conforme a las iglesias que él escribía, y usted la lee y ve que se aplica a nosotros, dice, wow, pero qué poder hay ahí en la Qué poder. escritura. Porque eso se aplica hoy en día a los problemas que tenemos nosotros. ¿Cuánta gente no se están quemando en la iglesia? Ujú. ¿Cuántos problemas de inmoralidad sexual no hay en la iglesia? Así es. ¿Cuántos problemas de administración de ofrenda no hay en la iglesia? Ujú. ¿Cuántas situaciones de gente que no se manejan correctamente en las ordenanzas de Dios, en la cena y demás? ¿Cuántas cosas que el apóstol Pablo decía hace miles de años, hoy están vigentes? Sí, están vigentes. Usted lee Timoteo capítulo 3, dice que la característica de los hombres en los últimos tiempos, y es como si hiciera una radiografía. Así Irrespetuoso, soberbio, sin afecto natural, desobediente, amadores de los deleites más que de las cosas de Dios. Oiga, léalo para que usted Sí. vea. Pareciera- Es el hombre de hoy en una fotografía, una radiografía actualizada. Así es. Pareciera como que Pablo está viviendo el tiempo de ahora. Pero claro, Claro. Y más allá del de ahora. Sí, claro, claro. Miren, yo digo lo mismo. Yo digo que mucha gente se dirige como al apóstol Pablo como tan respetuoso. Pero cuando abres la Biblia y hablas desde que Pablo tuvo el encuentro con el Señor, desde ahí uno está viendo las maravillas. Bendito sea el Señor y el respeto que tenía ese hombre. Que cuando ese hombre le pasa el suceso, lo primero que dice, ¿quién eres, Señor? Mira cómo de una vez se dirigió a una voz que le estaba hablando, ¿quién eres, Señor? Y vemos que seguidamente que le pasa eso a Pablo,
cómo Pablo se pone a la disposición de Dios. Y ustedes saben que lo hemos leído, que Pablo fue un hombre estudiado, era un hombre que tenía postura, era un hombre importante, bendito al Señor. Pero vemos que el mismo Pablo dijo, mira, yo ni voy con ustedes con palabras mías, porque palabras tenía Pablo para darle al pueblo. Pero él prefirió como soltar todo esto y meterse a lo que Dios, a lo que Dios lo había llamado. Pero vemos que Pablo fue un hombre bien sufrido, pero bien sufrido. Y tú estabas diciendo algo importante, Yesenia. O sea, antes del apóstol Pablo ser apóstol, el apóstol Pablo tenía ya un arraigo intelectual, unas ciertas condiciones como maestro, como parte del fariseísmo. Y eso, mucha gente no lo toma en cuenta. Nosotros como instrumento traemos cosas que Dios la utiliza en el camino de nuestra transformación y como Dios nos usa en su obra. Porque cuando usted va a crear una obra, ejemplo, usted es un artista plástico, un pintor, hay materiales diferentes a lo que utiliza el alfarero. Claro. El alfarero utiliza barro y trabaja mucho con las manos. El pintor utiliza un lienzo y trabaja con lápiz, con carboncillo, con pincel, con pintura. O sea, tiene una característica diferente, pero al final ambas son obras de arte. Amén, así es. Y ambos son, de alguna manera, un instrumento para alguna función. Entonces, la diferencia que Dios hace con nosotros también tiene que ver con eso. Amén. O sea, las características que tú tienes, que tienen otros hermanos, que yo tengo, son diferentes. Así es. Y Dios utiliza de acuerdo a esas diferencias, coge las capacidades, los talentos, las habilidades y la moldea a esa santificación que Él cree en nosotros para que sea de bendición y de servicio. Amén. Incluso hay personas que antes eran, por ejemplo, maestros seculares o eran artistas, cantantes, lo que sea, y de repente vienen al Evangelio y Dios puede utilizar esos dones en el Evangelio. Claro, así es. Y de una manera mucho más fructífera y mucho más maravillosa. Entonces, el apóstol Pablo, Dios hizo eso con él. Por eso es que el apóstol Pablo resaltaba sobre todos los apóstoles, aun cuando no caminó con Jesús. Así es. Porque el apóstol Pablo, además de tener un gran talento, grande capacidad, un gran intelecto, también tuvo un encuentro con Dios y con Jesús diferente. O sea, por eso él decía que el evangelio que él predicaba no lo aprendió de hombre, porque fue por revelación en su gran mayoría, revelado por el mismo Espíritu de Dios. Cuando tú tienes una palabra por revelación del Espíritu, hay gente que no te van a entender. No. Porque la gente que tiene la revelación por lo que lee en las Escrituras no va a entender la revelación por lo que el Espíritu revela, que es más allá de lo que está escrito. Así es. Pero que tiene que ver con lo que está escrito, pero con una manifestación de poder en ella. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no veo que ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con manifestación de poder. ¿Y cuál es la manifestación de poder? Que el evangelio de Pablo era un evangelio revelado. Así es. Y por eso el apóstol Pablo resalta en el Nuevo Testamento como el mayor escritor. ¿Cómo podemos descartar las cartas de Pablo cuando Pablo establece principios que la Biblia ya habla en otros lugares, pero con una revelación que nos lleva a un mundo celestial que no se conoce? El apóstol Juan y el apóstol Pablo traen una revelación de las Escrituras, tanto a nivel teológico como a nivel escatológico, que sobrepasa más allá de todo lo que encontramos en toda la Biblia. Porque tuvieron una revelación especial de Dios, ambos, tanto para el Apocalipsis como en el caso de las cartas del apóstol Pablo, donde Pablo revela muchísimas cosas y enseña sabiduría en misterios. Esto es así. Entonces, cuando usted entra a ver esos instrumentos de Dios y a entender cómo es que Dios usa sus instrumentos, y ver que el apóstol Pablo fue tan maltratado, tan perseguido, incluso que perdió la vida por el evangelio. Entonces, no estamos hablando de un instrumento cualquiera, es un instrumento que se dejó usar por Dios. Santo. Porque hay gente que dice, Dios me usa. Pero ¿cuántos se dejan usar por Dios? Se dejan usar por Dios? Que es muy diferente. Gente que dice, Dios me usa y hacen cosas ellos. El que se deja usar por Dios es Dios que hace a través de ellos. Y eso pasaba con el apóstol Pablo. Sí. El apóstol Pablo no hacía lo que él quería, sino lo que Dios le decía que hiciese. Así es. Por eso es que él va aún sabiendo que en el lugar donde iba a ir lo iban a encarcelar. Dios. Él va a los lugares aún sabiendo que lo iban a golpear. Porque él sabía que el propósito de Dios tenía que cumplirse independientemente de que él sea deshecho. Entonces cuando usted dice, todo lo que tengo lo tengo por basura para ganar a Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Usted es un instrumento que ha entendido quién lo formó, quién tomó eso que era vil y hizo un vaso de honra. Usted sabe ya quién es el que lo está tocando y para qué lo toca. Así es. Y sabe algo, pastor, que cuando usted mencionó a Juan
Y en palabras anteriores que usted decía, que hay personas que creen que ya son un instrumento acabado, y realmente nosotros ya vamos a ser acabados en su totalidad, sea cuando Cristo venga o vayamos a Él, que ya no vamos a estar en esta tierra, porque cada día Dios tiene que estar arreglando algunas cosas en nuestras vidas. Y me acuerdo de Juan, porque Juan fue un instrumento que el Señor utilizó. Vemos cómo escribió el libro de Apocalipsis y Revelación, y vemos tantas cosas que habla Apocalipsis, que hay gente que le tienen hasta miedo. Pero ¿dónde estaba Juan? Juan era un instrumento, pero Juan solamente estaba ahí para ser tocado, para emitir sonidos lindos, sonidos hermosos. Juan estaba en una cárcel, Juan estaba en una isla, abandonado, botado, pero aún así él no dejó de ser un instrumento para Dios, no dejó de ser un instrumento de honra. Personas que piensan que cuando están muchas veces en dificultades, en tribulaciones, en problemas, ya piensan que Dios se le fue, que Dios no está, porque el ser humano está acostumbrado a que toda la cosa le vaya bien. Pero nosotros como creyentes, como cristianos, y que queremos hacer la voluntad de Dios, no es solamente como creyentes, porque ¿cuántos creyentes viven la vida según ellos creen? Cuando nosotros nos entregamos al Señor y dejamos que sea Dios que utilice nuestra vida a su voluntad, vamos a ser sufridos. Vamos a ser un instrumento. Dios nos va a usar para cosas bonitas, pero ese instrumento de una u otra manera va a recibir su golpe. Eso es así. Entonces, cuando hablamos de un instrumento escogido por Dios para ser utilizado, no se nos puede borrar ni quitar de la mente de que se padece, de que hay sufrimiento, sí, de que hay persecución, de que hay dolor en ocasiones, de que somos vituperados, que somos blasfemados, que la gente va a hablar de nosotros. Así es. O sea, no podemos obviar eso. Y el problema que tenemos muchas veces es que nosotros se nos ha metido en la mente las cosas como otro la dice y no como Dios la establece. Amén. Entonces Dios dice que como instrumento se padece, que como instrumento a veces hay momentos dolorosos, que como instrumento a veces puede haber situación hasta de escasez. Ahora, que Él nos está formando para ser un vaso de honra, no de deshonra, y eso es mucho. Ya siendo nosotros un vaso de honra, ya nosotros somos bendecidos. Amén, amén. Más que bendecidos. Entonces, lo que tenemos que dejar nosotros es aprender a dejarnos utilizar por el que nos creó de la manera que Él quiera utilizar. Así es. No como nosotros queramos. Nosotros no podemos rehuir a los ministerios. Hay gente que rehuye a los ministerios. Ay, es que yo no quiero ser pastor, es que yo no quiero ser, porque es que hay tanto trabajo, es que yo no quiero ser tal cosa. Hermano, es que no es que usted quiera o no quiera, es que usted va a hacer lo que Dios dijo. Okay, exacto. Porque es que usted no es que decide. El que decide es Dios. Si ya Dios decidió que usted va a ser pastor, eso no se trata de que usted quiera o no quiera. Ahora, usted va a tener las condiciones para ser pastor. Y si no las tiene, no lo será. Porque también hay gente que se engancha, como dicen por ahí. Sí. Se enganchan a los ministerios. Muchos. Y de repente Dios no lo ha escogido para hacer nada de eso y ellos quieren ser lo que Dios no lo escogió. Porque ven a otros en una posición y dicen, yo quiero esa posición. Hay gente que son apóstoles porque ven otros apóstoles que venden un apostolado que ni siquiera es el apostolado bíblico. Así es. Entonces son instrumentos que muchas veces se convierten en viles y en de deshonra y no en instrumentos de honra, por no hacer aquello para lo cual el propósito de su creador lo hizo. Así es. Entonces, Dios nos enseña en la Biblia que nosotros no fuimos creados, escuche bien, para estar aquí en la tierra. Nosotros no fuimos creados para vivir la eternidad aquí en la tierra. Nosotros no fuimos creados simplemente para hacer carne, comer, trabajar, cobrar, pagar lo que cogí prestado y volver a lo mismo todos los días. Así es. No nos crearon para eso. Incluso, en una ocasión Jesús le decía en Mateo capítulo 22 a algunos judíos, ustedes ignoran el poder de Dios y las escrituras. Ignoran y yerran en el conocimiento del poder de Dios y las escrituras. Porque ponen los ojos en las cosas humanas. Amén. Allí le estaban hablando de una mujer que había tenido 7 esposos. Le ponían un ejemplo hipotético. Y que en la ley del levirato, si moría uno, el hermano tenía que ser el que le diera descendencia. Y ninguno le dieron descendencia. Y le preguntaban, ¿de cuál de ellos será marido, será la mujer de ellos en el cielo? Preguntas muy humanas, muy carnales, muy terrenales. Así es. Y Jesús le contestó como él sabía, muy celestial, muy del cielo, muy espiritual. Así es. En el cielo ni nos casaremos o en la resurrección, ni nos daremos en casamiento.
sino que seremos como ángeles de Dios en el cielo. Y todavía hay Sí. gente por ahí pensando que van a estar con la esposa para arriba y para abajo en el cielo. Sí. Todavía hay gente enseñando cosas que la Biblia no dice en cuanto a las relaciones. Entonces, cuando nosotros vemos lo que dice la Biblia como instrumento, nosotros tenemos que entender que hay un propósito y que nuestro mayor uso Dios lo hará con nosotros en el reino. Amén. Que aquí estamos en un proceso de transformación, de creación. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Ahora, el apóstol Juan, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, entonces nosotros nos manifestaremos y seremos tal como Él es. Sí. Lo mismo que dice el apóstol Pablo, que seremos transformados en un cuerpo celestial. Entonces, ese es el final de la creación del hombre. ¿Qué dice la Biblia? Hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de Cristo. Entonces, ese es el propósito. Así es. Estamos en un proceso de construcción, de edificación. Los apóstoles pusieron un fundamento que ya Jesús lo había puesto y ellos construyeron sobre el fundamento de Cristo. Amén. La zapata. De ahí viene la iglesia, está construyendo, edificando, y los ministerios, los diferentes ministerios, apóstoles, maestros, evangelistas, profetas, pastores, están reedificando lo que ya los apóstoles pusieron el fundamento. Aleluya. Es una obra en construcción el hombre, mis hermanos. Por eso es que el hombre tiene una conformación tridimensional. El hombre es cuerpo, alma y espíritu. En el cuerpo vive en la carne y en el pecado y representa al hombre adánico. En el espíritu representa a Jesús, el hombre que viene a la tierra y es un varón perfecto a imagen de Dios y la semejanza de Dios en la tierra. Así y en esa imagen de Dios nosotros nos representamos y representamos el reino como hijos de Dios en una vida espiritual una vez que aceptamos al Señor. Y ese instrumento que somos nosotros está siendo transformado desde el barro, que fue el hombre primero que se hizo, de la tierra, de la materia, hasta la parte espiritual, que es la otra transformación, pero luego vamos a una parte celestial, que es la resurrección y la vida eterna. Amén. Entonces, es una obra en construcción el Claro. hombre. Y como instrumento en esa obra en construcción somos utilizados en cada etapa diferente. Aquí se utiliza al pecador para una cosa y aquí se utiliza al hombre espiritual para otra cosa. Dios dice que al impío lo tiene para el día malo. Sí. Entonces nosotros tenemos que entender que cada etapa de nuestra creación y del hombre tiene un propósito en Dios como instrumento. Cada etapa que el alfarero va trabajando tiene una etapa. O sea, no es lo mismo cuando se agarra el barro y se forma de la tierra cuando se mete aquí en el horno para que se endurezca. Así es. Pero tampoco es lo mismo cuando viene aquí a la mesa y se convierte en una copa. Esto es así. Ya pasó por el fuego. Claro. Ya se cogieron el instrumento, se cogió el material, la materia prima para hacer este cristal, se cogió la arena, lo que sea que se haya tomado, se procesó, pero ahora está honrando su creación. Entonces, así somos nosotros. Y eso es lo que Dios nos enseña en la Biblia. Somos un instrumento de Dios, pero somos un instrumento en construcción, porque la obra que Dios empezó, la va a terminar. La va a terminar, así ¿En qué proceso? En el proceso de la eternidad, porque hay gente que piensa que todo tiene que suceder cuando ellos quieren y ahora mismo. No, y así no es. Eso es un proceso de creación eterna, porque es una creación para siempre, no es una creación perecedera. Así es. Y por eso es que el hombre es creado en la eternidad. Entonces, esa obra en construcción tiene un propósito y un fin. Lo tiene aquí en la tierra, mientras estemos en esta vida espiritual, siendo creyentes, siendo hijos de Dios, siendo cristianos. Pero también lo tiene la manifestación cuando vayamos a glorificar a Dios en un cuerpo celestial. Así es. Porque el hombre fue hecho para alabanza y gloria del nombre del Señor. Aleluya. Por eso es que la Biblia dice que los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. y en verdad. Somos un instrumento de honra para honrar a Dios. No somos instrumentos viles ni somos instrumentos de deshonra. En otro tiempo lo éramos. Así Por eso es. la Biblia dice que Dios toma lo vil, lo menospreciado para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Y de repente un hombre que nunca estudió, que no conoce letras, que tal vez no es muy letrado, usted lo ve enseñando mejor que un profesional, lo ve Así haciendo es. una obra en Dios y dirigiéndose a las personas con gran altura. ¿Por qué? Porque Dios lo ha ido transformando y Dios ha ido haciendo cosas grandes con él. Así es. Ahora, ¿es doloroso el proceso? Muchas veces sí. Muchas veces sí. ¿Se pasan La gran situaciones mayoría. difíciles? Claro que sí. Y eso no podemos dejar de entenderlo. Nosotros pasamos por proceso. El apóstol Pedro decía que en todo el mundo nuestros hermanos padecen igual que nosotros. Así es. Pero si Cristo padeció, ¿nosotros quiénes somos? ¿Quiénes somos para no padecer? Claro que él mismo lo dice, pues si eso hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con la rama seca? Pues nosotros, lamentable el caso, no queremos pasar por algunos procesos. Y yo digo que los procesos, cuando uno lo está pasando, es malo porque uno llora y todo, pero a la vez es bueno,
porque a través de los procesos nos hacemos más fuertes. Así es. Muchas veces que en medio del proceso es que aprendemos a conocer a Dios. ¿Por qué yo digo eso? Porque mientras la cosa está bien, fíjese a ver, hay personas, vamos a poner los millonarios. Cuando un millonario que cae en una cama, tiene una enfermedad, lo primero que hace, si hay un tratamiento que le cuesta un par de millones, busca su par de millones para resolver su problema. Pero nosotros que hemos creído en el Señor, que no tenemos millones, cuando nos dan un diagnóstico, lo primero que hacemos, bueno, Señor, mira, ahí está, usted que sabe, yo me pongo en tus manos. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios. Pero entonces hay personas que entran en algún proceso y por medio de ese proceso comienzan a buscar a Dios. Porque mientras todo está bien, mientras piensan que ya toda obra está terminada tan perfectamente, que ya Dios está haciendo todo en ello, está bien todo. Pero cuando entran entonces en ese proceso, yo diría que Dios, cuando ve a la gente así muy empompado, Dios me usa, Dios esto. Dios dice, mira muchachos, todavía en esa casa le falta la ventana. Hay que ponerle la ventana. Todavía le falta puerta. Y cuando empieza Dios a martillar y a pegar cada cosa, el que le empieza a doler, que lo mete en ese proceso, entonces empieza a entender que todavía Dios no ha terminado. Pasa que Dios todavía no ha terminado con nosotros. Nosotros, como decía el pastor ahorita, para llegar a ser ese vaso de cristal, tenemos que pasar por un proceso fuerte y doloroso. Entonces el Señor toma a aquel hombre llamado Pablo y vemos la situación de Pablo. Vemos cómo Dios utiliza a Pablo, pero se le dio una advertencia a Pablo. Tú vas a ver lo que se sufre por el evangelio. Y Pablo fue para mí Pablo fue uno de los más sufridos. Y algo que usted dijo, pastor, que, perdón que le interrumpa, que es una realidad, que usted hablaba acerca de Pablo y decía que Pablo puso su voluntad en la mano de Dios, porque Pablo sabía que él iba a tener problemas allí en Roma. ¿Pero qué hizo Pablo? Pablo dijo que yo no voy. Pablo dijo, no, yo no voy por ahí porque allá me van a hacer esto, van a hacer aquello. Como Pablo sabía que ya él no vivía él, sino Cristo vivía en él. ¿Qué hizo Pablo? Pablo fue al lugar, y es todo el mundo que hace eso en este tiempo. Nadie quiere sufrir. Todo el mundo quiere toda la cosa bien, tranquila. Que le lleven, que le metan, oye, que le pongan la comida en la boca y luego que le muevan la quilla. Así es. Así es, y es como tú dices, o sea, en el caso del apóstol Pablo, vemos la gloria del ministerio del apóstol, pero también tenemos que ver los sufrimientos. Sí. Pero no fue que él no sabía que iba a padecer, fue que Dios lo escogió y dejó muy claro de que era un instrumento escogido y que le era necesario padecer por ser ese instrumento escogido. Así es. Entonces tenemos que despejar eso de que como yo soy escogido de Dios, yo soy la princesa y el príncipe, sí, y yo estoy en el reino y yo vivo en el reino y todo tiene que bajarme del cielo. Y cuando yo tengo hambre, yo llamo a un ángel que me prepare la comida, como decía un apóstol por ahí, un apóstol olvidado, que está puesto en el olvido. Él decía que cuando venía de viaje, él llamaba a los ángeles para que le fueran preparando la comida y le doblaran la ropa para el otro viaje. ¡Oh! Y cuando estaba en algunos lugares, o sea, una serie de cosas que usted le escucha, hermano, y son cosas... Barbarazada, como decimos aquí. Entonces, el apostolado de hoy no tiene nada que ver con el apóstol Pablo, porque el apostolado de hoy es un apostolado de lujo, es un apostolado de título, es un apostolado de estafa, de engaño y de mucha manipulación en muchos casos, no en todos. Todavía hay apóstoles de Dios, sí, y muchas veces los apóstoles verdaderos usted ni siquiera sabe de ellos. Ni siquiera tiene idea de ese background, de ese prontuario, de ese currículum de ese apóstol. Wow. ¿Por qué? Porque son hombres de Dios que saben que en el secreto es que se realizan las cosas para Dios. Y que lo público le corresponde a Dios exaltarlo, no uno mismo. Cuando el hombre de Dios entiende que como instrumento va a salir a la luz y va a ser tocado, va a ser utilizado en el momento que se necesite, el hombre de Dios va a permitir que la gloria de Dios se manifieste. Así es. No es lo mismo cuando usted tiene una boda que cuando usted está comiendo ordinariamente en su casa. Usted está comiendo ordinariamente en su casa y usted utiliza instrumentos de honra, pero de menor nivel. De menor nivel, así es. Cuando usted va a la boda, usted ve que ponen copas muy finas, sí, y ponen una vajilla muy fina, incluso las servilletas están bien dobladas, bien decoradas,
porque es otra ocasión. Así es. Por eso es que los instrumentos de Dios son utilizados de acuerdo a como Dios quiere y en el momento que Dios estableció. Por eso es que usted no va a estar adelantado al tiempo de Dios para usted hacer las cosas, sino en el tiempo preciso y perfecto de Dios para que las cosas sean como tienen que ser. Entonces, cada cosa tiene su orden y tiene su tiempo. Así es. En ocasiones Jesús decía, todavía no es el tiempo, cuando querían que le hiciera milagros, o cuando los hermanos le decían, mira, hay que ir a la fiesta, ¿por qué tú no sales para que te vean? No, es que yo no tengo que ir para que me vean. Así o sea, es. Jesús mostraba eso, Jesús decía, vete y no le diga a nadie lo que yo hice por ti. ¿Qué vemos con los apóstoles que siguen a Jesús hoy? En la fiesta tienen que estar en los primeros asientos. Sí, en los primeros asientos. A ellos no hay que decirle ora por el vino, ellos oran ellos mismos sin mandarlo a multiplicar el vino, porque ellos quieren que lo vean, que ellos hacen milagros. Así es. A ellos no hay que esperar que alguien diga que ellos hicieron un milagro. Ellos mismos se publican su milagro. Así es. Y ya no es la necesidad de la persona que esté endemoniada, es la necesidad de que el camarógrafo coja esa toma. Hello. Ahora me metí en problemas. Ahora me metí en problemas porque por ahí hay círculo que cuando uno habla así después no lo invitan, pero a mí eso no me importa. No, porque imagínate, hay que hablar la realidad. Me acuerdo que hubo una vez una profeta por ahí que estaba muy prendida predicando y esto, pero de repente yo estuve ahí, señores, no fue que me contaron, y de repente hay alguien que la está grabando. No critico eso porque yo he ido a eventos a predicar y a mí Pero aquí estamos grabando. Y estamos grabando aquí, ¿entiendes? Pero entonces, al rato, había una atmósfera de gloria, de eso que muchas veces se arman en las iglesias. Ella va y le dice al que le está grabando, mira, ponlo aquí, graba aquí. Y yo me quedé, dije, pero Dios mío, ¿pero qué es esto? Interrumpir lo que ella está diciendo simplemente para decirle al que está grabando que haga la toma para que vea donde la persona está danzando, donde cae. Y son cosas que estamos viendo, señores, que aunque no queramos hablarlo, hay que hablarlo, porque el pueblo de Dios tiene que educarse y no es que todo va a ser. Hay momentos, hay grandes predicadores que han ido a lugares a predicar y son instrumentos de Dios para Dios usarlo grandemente y llegan a eventos que no pasa nada. Entonces Dios no estuvo ahí. No se dejaron de ser instrumentos por eso. La gente entiende que las manifestaciones tienen que ser cuando ellos digan y como ellos digan y no como Dios dice. Yo no creo en eso de ese apostolado. Entonces el apostolado de Pablo sí yo creo en eso. O sea, la gente que tiene la confusión de que hoy no existen apóstoles, hoy existen apóstoles. Ahora, lo que no son los apóstoles que se venden como apóstoles. Amén. Son los apóstoles que la Biblia enseña cómo es el apostolado. Sí, la gente que sufre por el evangelio, gente que padece por el evangelio, gente que es instrumento de Dios, gente que sabe sufrir por otro que necesita, personas que saben desprenderse de su tiempo, de su dinero para que la obra de Dios siga creciendo, para seguir expandiendo el mensaje del evangelio. El apostolado existe. Pues la palabra apóstol, del término que se toma, es lo mismo que usted decir un misionero. Porque al final lo que significa es un enviado o enviado. Apóstol es enviado, para lo que le están poniendo un título más grande que eso. Una persona que es enviado a hacer una función, a realizar una obra, una misión. Todos nosotros nos convertimos en algún momento en apóstoles, porque somos enviados a llevar un mensaje, a llevar la palabra. Ahora, el apostolado como título, como ministerio, tiene otro nivel, porque ya es una persona que se dedica a hacer eso. Y por eso es que usted ve que los apóstoles son los que levantan iglesias, los que forman pastores y hacen una serie de cosas, porque son enviados a realizar esa función. Sí. Entonces, el apostolado del apóstol Pablo ha sufrido, pero también era glorioso. La gloria de Dios se manifestaba en lo que él hacía y en lo que él enseñaba y en lo que todavía nosotros estamos recibiendo del apóstol. Así es. Pero ¿qué dice ahí donde leímos al principio? Que iba a padecer, que era un instrumento escogido por Dios, pero que tenía que aprender lo que era padecer por el evangelio. Usted tiene que aprender lo que es padecer por el evangelio. Tal vez no todos seamos Pablo, tal vez no todos seamos Pedro, no todos somos Juan, pero sí todos somos instrumentos escogidos por Dios para honra, algunos y otros para deshonra. Ahora, la excelencia del poder, porque Dios ha puesto un tesoro en vasos de barro, ha puesto su Santo Espíritu en nosotros con todos los dones y el poder de Dios, sea de Dios y no de nosotros. Así es. No se gloríe de lo que usted no tiene, porque a usted no le pertenece lo que Dios le da. Dios lo deposita en nosotros con un propósito, pero al final le pertenece a Él eso que Él ha depositado en nosotros.
Esto es así, Dios mío, qué lindo es escuchar estas palabras de parte del Señor, porque entendemos que todo lo que hacemos, todo lo que sucede en nuestra vida, no es porque nosotros seamos quienes somos, no es porque muchas veces personas de renombre, señores, hay que bajarse de esta nube que la persona misma se han encaramado. El que hace y el que seguirá siendo siempre va a ser el Señor. Somos instrumentos, así como decía el pastor, que Dios puso ese tesoro en este vaso en este vaso o en este pedazo de barro. Porque nosotros no éramos nada. Y qué lindo ver que Dios nos agarra y hace cosas hermosas en nuestra vida. Pero la obra todavía no ha terminado. Como muchos piensan que ya llegaron a donde iba. Siempre hay cositas que Dios tiene que poner, tiene que arreglar. Porque así es nuestra vida. Pero recuerde siempre que nosotros somos instrumentos. Pero por más que Dios te use, entienda que tiene que haber padecimiento. Ningún instrumento es instrumento si no padece. Entonces Dios le dijo a Pablo, yo te voy a escoger como instrumento, pero vas a tener que padecer por mi palabra. Cuando llegan estos momentos que no son tan buenos, pero tampoco son malos, porque de todo aprendemos. Nunca digas que Dios no está contigo. Lo que pasa es que tú eres un instrumento. Y para ser un vaso de honra, tienes que pasar por algunas cositas, aunque tú no quieras. El evangelio es rosa, pero también tiene sus espinas. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde en este día. La paz y la misericordia del Señor esté con cada uno de ustedes. Recordando que usted no sea solamente oidor de la palabra, sino que sea hacedor de ella. Porque de esta palabra es que vamos a aprender. Y Dios quiere que nosotros aprendamos, que nuestra mente se abra y que podamos atesorar estas palabras que Dios nos trae día a día. Que Dios bendiga la vida del pastor, de verdad, que es un vaso que Dios está utilizando lindo, precioso, para hablarnos de la grandeza de Dios. Pero también quiero que tú, si tú que estás allí escuchándonos, viendo, recuerda que tienes que compartir esta palabra. No te quedes con esta palabra. No, oye, no sé egoísta. No sé egoísta, no, sino comparte esta palabra para que otra persona también pueda nutrirse de esta palabra que Dios ha traído. Suscríbete, dale me gusta, dale like, dale a la campanita y recuerde que Cristo te ama y Él está contigo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermana y amiga Yesenia Castillo de Lemos y el pastor. Su hermano Víctor Almanzar, un placer. Síganos en nuestras redes sociales como Pastor Víctor Almanzar, tanto en Facebook como en YouTube. Bendiciones. Dios te bendiga. Shalom y shalom. Bye bye. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.